Saludos, Dios le bendiga a todos. Un placer estar conectado una vez más con todas ustedes, con esta linda audiencia que está preparado para siempre escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Somos pastores líderes que estamos en estos momentos para traer un mensaje de la palabra del Señor y traer enseñanzas de edificación para su vida. Gracias por conectarse, por abrir estos medios donde nos sentamos para estudiar la Biblia. Y en este precioso momento tenemos con nosotros al pastor Tomás Acevedo, ordenado de la Asamblea de Dios, ministro ordenado de la Asamblea de Dios, pastor por 46 años junto a su esposa, licenciada Enigdalia Acevedo. El pastor Acevedo fue presbítero de la sección de New Jersey en el sur de Delaware por muchos años. Y él es pastor de la Iglesia Asamblea de Dios en Vineland, New Jersey, y director del Ministerio Misión Cuba, viajando cada año para bendecir a los hermanos cubanos allá, ¿verdad? Donde hay lindos testimonios de grandes cosas que Dios está haciendo a través de este fructífero y muy edificante ministerio. Actualmente el pastor Acevedo es pastor, maestro del Instituto Bíblico por más de 30 años. Y es un placer tenerlos con nosotros en esta conferencia que vamos a tener. Gloria a Dios y también enseñanza. El pastor Acevedo tiene una maestría en teología bíblica y vamos a pasar un tiempo maravilloso aprendiendo de lo que el Señor le ha dado y de sus lindas experiencias. Así que adelante, Pastor Acevedo, tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar acerca del llamado de Dios. Así que saludamos a toda la audiencia, todos los hermanos cubanos que se han conectado en esta noche y tenemos por aquí también que nuestro hermano, pues, Acevedo estará presentando. Así que adelante, pastor. Gracias por Eh, mu- aceptar la invitación, primeramente. Muchísimas gracias, pastora. Para mí es un gran honor poder estar en tu programa, en tu audiencia en esta noche y bueno, los que nos escucharán posteriormente en la grabación del mismo. A todos les saludo fraternalmente en esta noche y para mí es un gran honor poder compartir contigo, Pastora Judith, y con toda la audiencia que se está conectando, que se va a conectar, y que podamos compartir un gran tiempo en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Igualmente, y a su familia, pues bueno, ahorita vamos a celebrar porque estamos de fiesta en esta semana. Así que gracias nuevamente y yo sé que va a ser de mucha bendición este conversatorio que vamos a tener acerca del llamado de Dios porque hay mucha necesidad, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar lo que el Señor le ha puesto en su corazón para hablarnos en esta noche. Adelante. Eh, sí, es uno de los temas que me apasiona realmente, porque estamos hablando de lo que es mi experiencia, la experiencia de hombres que Dios ha escogido en su gran amor y misericordia para que podamos ser colaboradores juntamente con el Señor en lo que es la pastoral, que no es otra cosa, sino que el cuidado al hermoso rebaño de nuestro Señor. De modo que a todos nosotros los que por la gracia y misericordia de Dios nos ha escogido en esta hora, en este tiempo difícil que vivimos, es el privilegio más grande que tenemos cuando miramos y podemos evaluar todo lo que son las diversidades de profesiones a las cuales pues se dedican hombres y mujeres que dedican pues toda una vida a su profesión. Nosotros, los pastores, los hombres que Dios ha escogido y mujeres, ¿verdad? También que Dios ha escogido, pues este es nuestro
privilegio, nada más razón que el Señor nos haya escogido en este tiempo. Yo le digo, pastora, le digo a mi gente, y lo he dicho en varias ocasiones, yo tenía una gran motivación para ser un psicólogo, pero Dios me cambió de dirección y ahora pues soy un pastor, soy psicólogo, soy psiquiatra, soy consejero, de todo un poquito hacemos en la viña del Señor. Así que qué bueno que el Señor nos haya señalado y nos haya escogido para este gran ministerio. Muchísimos años de este recorrido ministerial desde muy joven, que Dios pues nos escogió y nos llamó. Así que damos gracias a Dios, hermana pastora, y bueno, maybe podamos decir un poquito cómo Dios lo hizo. Gloria, muy interesante escuchar eso que usted ha acabado de decir, porque hay muchos conceptos acerca de lo que es el ministerio y acerca de lo que es el pastorado. Y últimamente he escuchado muchas personas hablar acerca del privilegio de lo que es el ser pastor. De eso podríamos en otra ocasión, ¿verdad? Hablar Ujú. sobre ese tema específicamente, para que muchos jóvenes puedan escuchar y conocer acerca de lo que es el privilegio del llamado. Gloria a Dios, porque hay muchos temores, se escuchan muchas cosas por ahí y estamos en unos tiempos tan difíciles que verdaderamente hace falta que hablemos acerca de este tema para que personas puedan ser edificadas y sean motivadas, ¿verdad?, al llamado del Señor y que no tengan temor. Por supuesto, Ujú. van a venir dificultades, pero están también las bendiciones de parte del Señor. Claro que sí. Cuando nosotros vamos a hablar de la pastoral, de lo que es este inmenso privilegio de ser un ministro, un pastor, cuidar del rebaño del Señor, pues hay muchas cosas que tenemos que tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente, y entender que pues esto es una vocación divina. No es una vocación de los hombres, no es una vocación natural, es sobrenatural. Entonces, pues, aquellos hombres y mujeres a quienes Dios le ha placido escoger y llamar, pues debemos de sentirnos no solamente realizados, sino bendecidos de que Dios nos haya escogido en este tiempo. Gloria a Dios. Y es verdad, es cierto que cuando Dios llama es algo que es algo increíble y porque verdaderamente que el Señor cambia el corazón. Cuando Dios llama a alguien, ya los pensamientos, la perspectiva, el trato de cómo Dios trata con las personas que tienen llamado es algo directo, algo sobrenatural, algo increíble y es una transformación del corazón. Entonces, a través de los años, el Señor va preparando a la persona hasta que llegue ese momento como le pasó a Elías, que la Biblia Ujú. pues lo identifica, ¿verdad? Un profeta y se le llama el profeta de fuego y los verdaderamente que hay una transformación, hay un llamado que es un llamado de fuego y como Dios va transformando a los que Él llama de una manera especial y por eso que el llamado es un privilegio, porque hay cosas que no se entiende, ¿verdad? Y ese amor que Dios pone en el corazón de aquel que tiene el llamado. Sí, claro, tenemos que entender eh, eh, el hecho del por qué un pastor, de por qué se hace necesario este trabajo, este ministerio pastoral. Y tenemos que mirar al texto sagrado y entender que siempre fue y ha sido el plan de Dios convivir con el hombre.
Desde que lo creó, siempre Dios ha querido convivir con el hombre, que el hombre le ame, el hombre le sirva, a pesar de todos los tropiezos, incluyendo el que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que bueno, nos heredaron el pecado original, pero Dios ha planificado a través de todo el texto sagrado el hecho de cómo alcanzar la raza humana y el surgimiento de la iglesia, pues surge desde el Calvario. La iglesia emana, nace en el Calvario, y una vez la iglesia nace, es entonces que tenemos una gran necesidad de hombres y mujeres que cuiden, que apacienten ese rebaño que nace desde el Calvario, que es lo que el Señor compró, la iglesia, con su propia sangre. La iglesia es de propiedad privada. La iglesia tiene dueño. Alguien compró la iglesia a un precio muy, pero que muy alto, y fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, terminando una obra de redención en la cruz del Calvario. Jesús compró, adquirió y fundó desde el Calvario la maravillosa iglesia, que luego le llama mi rebaño, mi cuerpo. Y desde ahí en adelante, desde que nace la iglesia, entonces se hace necesario, y Dios así lo ha revelado a través de la página sagrada de la Biblia, que Dios entonces ha estado en su empeño de llamar hombres y mujeres que tengan un corazón listo, dispuesto, sometido para cuidar de este hermoso rebaño que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Desde el contexto del Antiguo Testamento hacia acá, vemos cómo Dios ha cuidado primero del pueblo de Israel, trayendo para ellos profetas, reyes, jueces, hombres que cuidaran el pueblo de Dios dentro del contexto del Antiguo Testamento, y luego cuando él funda su iglesia, entendiendo que se hace necesario el pastorado para cuidar el rebaño que no es nuestro, el rebaño que es del Señor, y que el Señor pagó un precio alto por ese rebaño que es la iglesia. Pastora, Gloria a si, Dios. si desea hacerme pues alguna pregunta, pues ahí, si no, pues seguimos como me des indicación. Amén, gloria a Dios, pastor. ¿Cuáles son los pasos que suceden en la vida de uno que Dios, cuáles son los pasos para nosotros saber cuando Dios llama a una persona de la congregación, ¿verdad? Porque a veces se dice que muchas personas tienen llamado, pero todo es un proceso, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Sí, mira, lo primero que tenemos que entender es justo eso, que el único que tiene la prerrogativa de escoger y llamar a alguien es el dueño del rebaño, es el dueño de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y mira, no hay pasos a seguir en términos de qué y cómo saber que Dios nos está llamando. No hay pasos. Lo que tiene que haber acá es un corazón rendido. Eso es todo. Porque el que va a escoger y el que va a llamar a una persona o mujer para que sea su pastor es Dios. Por ejemplo, los seres humanos se preparan durante toda su vida para ejercer algún tipo de función en nuestra sociedad, algún tipo de profesión. El maestro ya se va preparando, los niños inclusive le decimos qué va a hacer cuando sea grande, y unos dicen yo voy a ser policía, otros dicen seré abogado, seré doctor, seré bombero, en fin.
van definiendo la profesión que quieren ejercer en el futuro. Mas, sin embargo, aunque nuestros niños, Dios quiera que todos puedan decir, yo quiero ser pastor, y ese deseo puede estar en el corazón de los miembros, los líderes de nuestra iglesia, no obstante, nadie puede tomar su propia prerrogativa o su propia decisión de decir, yo voy a ser un pastor. Entonces, no hay pasos mágicos, sino rendimiento. Hay que rendirse. Fíjate que al nacer la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todos dentro del cuerpo tenemos funciones para que el cuerpo pueda funcionar de la forma correcta y saludable. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función, y así es como lo declara Dios en Romanos capítulo 8, 12 y Primera de Corintios capítulo 12. Todos somos funcionales y todos somos necesarios. Pero cuando se trata del pastorado, de alguien que va a ser pastor, hay directrices bíblicas. Y aquí en esto tenemos que entender que el único que llama a un hombre o a una mujer al ministerio pastoral es el dueño de la viña, nuestro Señor y Salvador. O sea, nadie puede llamarse a sí mismo, pero claro, obviamente que es una colaboración. Dios no violenta la voluntad del hombre, del creyente. Dios te llama, si tú no respondes, Él llamará a otro. Y el otro hará el trabajo que posiblemente tú perdiste el privilegio de llevar a cabo. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que prepara, pero tú tienes que decir como Samuel, habla que tu siervo oye. Y tienes que decir como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Wow. Entendiendo todo esto que usted nos ha explicado, nos ha hablado, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona que tiene un llamado de Dios? Perdóname, no entendí la pregunta. ¿Cómo sabe una persona que tiene un llamado de parte de Dios? Mira, lo primero que tenemos que entender es que somos de naturaleza divina. Eso es definitivo porque pues tenemos dos naturalezas. Al nacer como seres humanos, fuimos formados en el vientre de papi y de mami, y bueno, con la colaboración de nuestros padres, 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá, y ahí nos formamos en el vientre de la madre, nos fuimos formando, y en 9 meses, que es lo común y natural, nacimos. Y eso nos convierte a nosotros en terrícolas y nos convierte en ciudadanos del país donde nacimos. Si nacimos en Puerto Rico, somos americanos. Si nacimos en Estados Unidos, somos americanos. Si nacemos en El Salvador, somos salvadoreños. Si nacemos en Argentina, somos argentinos. Y eso nos identifica a nosotros como terrícolas. Ahora, lo que tiene que ver con la iglesia, hay que nacer de nuevo. No se es parte de la iglesia por tener conceptos religiosos o visitar un templo. No, Jesús se lo dijo claramente a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, que era un religioso de su época, no lo entendió porque esto hay que discernirlo en el mundo espiritual. No lo entendió. ¿Y cómo yo voy a nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, no se trata así. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de la palabra de Dios. Entonces, una función del Espíritu Santo que llega a nuestra vida para transformar nuestra vida y nacemos entonces de nuevo en lo que es la iglesia.
nacemos en el cuerpo de Cristo, somos transformados, somos salvos, somos conectados a la vid verdadera que es Cristo. Entonces, ese hombre y esa mujer, ese joven que ya fue conectado al Espíritu Santo, a la vida de Dios, lo primero que comienza a sentir es una pasión. Dios lo está llamando al ministerio. La primera señal es que Dios le pone una pasión en el alma, en el espíritu, y comienza a trabajar, comienza a buscar los niños, comienza a hablarle de Cristo a todo el mundo. Esa es una señal que define a aquel hombre a quien Dios está llamando para que sea un ministro, un pastor. Segunda señal que podemos mirar o ver en alguien que Dios está llamando al ministerio es que Dios le pone otra pasión, primero por las almas, por hablar, por buscar almas, y ahora la pasión es por la presencia, por el estudio de la palabra. Se va al instituto bíblico, quiere conocer a Dios, quiere tener una formalidad teológica, y es que Dios lo está llamando. Todavía no es pastor, pero ya el Espíritu Santo está trabajando ahí en el corazón. Tercero, ese chico o esa chica comienzan a juntarse, a unirse al pastor. Comienzan a trabajar junto al pastor porque Santo. están aprendiendo. Dios está preparándolo. Y los pastores somos los mentores. Somos los Pablos que ayudan a los Timoteos. Los pastores somos los Moisés que entrenamos y ayudamos a los Josué. Los pastores somos los Elías que ayudará a Eliseo a levantarse. Entonces, cuando tú te pones a la voz con Dios y Dios tiene un llamado contigo, tú te unes al pastor. No puedes ser rebelde, no puedes ser aquel Absalón que serruchó la silla del pastor, de su papi, de su propio papá. No, 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 no. El que tiene un llamado, Dios comienza a trabajar en su espíritu. Ni siquiera nadie le ha profetizado todavía. Él ha dicho, así dice Dios, va a ser un pastor. Ni siquiera eso ha pasado. Cuando ya Dios comienza a trabajar en lo interno, en el foro interno de tu alma, de tu corazón, porque lo espiritual se va formando primero en tu espíritu, de espíritu a espíritu, de Espíritu Santo a tu espíritu, va Dios formando tu vida, tu carácter, para que seas un ministro. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Dios? No sé. Depende de que tú te rindas rápido o que Dios tenga que ir formándote poquito a poco, y te tome más tiempo la formación de lo que será mañana un ministro, pero tiene que ser así. Bueno, hay otras cosas que te puedo decir, pastora, pero esto es lo básico. Y segundo, tienes que ir perfeccionando la vida de Cristo en ti. Eso es lo más importante. Tienes que perfeccionar la vida de Cristo en ti. Y esto no se compra en Walmart, ni se manda a buscar por Amazon. La formación de vida y carácter de lo que será mañana un ministro tiene que alcanzarse sobre tu rodilla, sobre tu privacidad, sobre esa devoción que debe de tener prioridad en ti. Si tú estás sintiendo un llamado de Dios, no lo vas a alcanzar como Jacob, no, a la fuerza, ni ayudado por mami para alcanzar el propósito de Dios a su vida. Señores, así no funciona. Si sientes que tienes un llamado de Dios, tienes que entonces, en un acto de humildad, de humillación, someterte a Cristo para que te vayas muriendo poco a poco sobre el altar. Te tienes que morir sobre el altar. Es lo que Pablo le dice a la iglesia cuando le dice en el capítulo 12 de Romanos: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
¿Quieres ser un pastor? Buena cosa desea, pero es necesario que vayas sobre el altar para que ese yo personal, esa naturaleza adámica caída, inclinada a lo malo, tiene que morir a tal nivel que tú puedas decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estás preparado para el ministerio. Wow. Cuando eso lo puedas decir. Tremendo, gloria a Dios, tremenda explicación y muy acerta, gloria a Dios. Eso no está a nosotros, ¿verdad? Dando a nosotros a entender que el llamado tiene que venir de parte de Dios, porque hay un proceso, hay una preparación, también tiene que salir, también hay un compromiso que la misma persona tiene que también dedicar tiempo al llamado. O sea, que tiene que pulirse, tiene que dejar muchas cosas también para poderse perfeccionar al llamado de Dios, para ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en todas las áreas, ¿verdad? Para ser irreprensible, un llamado irreprensible para ser un modelo a los demás. Esto está tremendo, gloria a Dios, yo me estoy gozando. Pastor, entonces, ¿es el llamado irrevocable? Sí, mira, pastora, perdóname, antes de que entremos a contestar esta pregunta, permíteme eh, citar a toda nuestra audiencia y permíteme que veamos el modelo de Jesús. El Amén. modelo de Jesús para seguir contestándote la primera pregunta, o sea, la pregunta antes que entremos a esta, de cómo saber que tengo un llamado y tener esa pasión y plantear el hecho de que Dios es el que llama. Mírate lo que es el modelo. En Marcos capítulo 3, texto número 13. Quiero que lo estudies, mi hermano, ahí en tu hogar con Carmita. Dice que Jesús se fue al monte a orar y llamó Gloria a Dios. así a los que él quiso. Y vinieron a él y les estableció un orden. Número 1, para que estuviesen con él. Número 2, para enviarlos a predicar. Número 3, para sanar enfermedades y que tuvieran autoridad. Número 4, sobre los demonios. Entonces, quiero, antes de contestarte esa pregunta, establecer claro que Dios es el que escoge y escoge dentro de su soberanía. Llamó a los que él quiso. Y cuando vinieron a él, como tú dijiste, pastora Judith, ellos asumieron responsabilidades. Y dentro de nuestra responsabilidad como llamados de Dios al ministerio, la prioridad es la número 1. Para que estuviesen con él. No podemos invertir estas prioridades porque luego hay fracaso. Es bonito echar fuera demonios, es bonito orar por los enfermos, es bonito pararse en un púlpito, coger un micrófono y predicar un sermón. No, excelente, pero entiende que lo número 1 es para que estemos con él. Dios te ha escogido, eres un ministro, eres un pastor, estás en vía de que Dios te llame, ten como prioridad tu devoción es número 1, para que estén con él. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie. Y estar con él te va a garantizar la bendición de Dios en público cuando estés con él en privado. Y cierra la puerta de tu cuarto, haz tu altar en tu cuarto, en tu sala, en el basement, donde quiera, haz tu altar con Dios. Y allí en tu altar con Dios, cerrada la puerta, está en secreto con Dios. Porque nuestro trabajo primario, trabajar con la gente, con las armas, es estar en la presencia del Señor y recibir de Él lo que vamos a depositar luego sobre aquellos que estarán escuchándonos y bajo nuestro liderazgo pastoral. Entonces, pastora, es importante esto. Para contestarte la siguiente pregunta, si es irrevocable,
el llamado, es lo que me preguntaste. Correcto. Si es irrevocable, o sea, la pregunta, ha sido cuestionada y analizada durante mucho tiempo. Y hay una diversidad de posturas teológicas sobre esto. Y yo quiero que veamos lo siguiente. Cuando nosotros miramos esto, lo tomamos desde el capítulo 11 y texto 29 del libro de Romanos. Cuando allí la palabra del Señor nos dice que los dones de Dios y el llamado de Dios es irrevocable. Ahora, es importante que hablemos con corrección los términos de la interpretación correcta. Si tenemos una interpretación correcta de este texto, tenemos que buscar la hermenéutica precisa para mirar esto. Una de las reglas de interpretación de hermenéutica es que no debemos de interpretar un pasaje bíblico, un texto, sin observar o estudiar el contexto. Es decir, los textos que anteceden y los textos que preceden. También, cuando miramos algún tema tal vez un poquito delicado como este, tenemos que mirarlo dentro del contexto completo de la línea de mensaje de la Biblia. Y este es uno de esos casos. Cuando nosotros estudiamos el texto 29 de Romanos capítulo 11 y nos preguntamos, bueno, mira, el llamado, el pastorado, el ministerio, es irrevocable, lo podemos perder. El que llamó puede revocar el llamado. Después que te llamó y que te dijo, sí, tú eres el hombre, ¿será que de nuevo te pueda decir, ya no te quiero, ya no cuento contigo, ya no cuento con tu servicio, te voy a dar la carta de despido, ya no trabajará más para mí? Ay, Entonces, tenemos que mirarlo desde el punto de vista de en qué momento se da esta palabra. ¿A quién se le está hablando? ¿Y qué línea de pensamiento trae desde el Génesis capítulo 12 para contextualizar en el momento cuál era el mensaje que Jesús, amén, trajo, que trajeron los profetas y que ahora el apóstol San Pablo le está trayendo a la iglesia cristiana en Roma, cuando le dice que los dones y el llamado de Dios es irrevocable? Ahora bien, el hecho del llamado de Dios es una cosa que podemos mirar desde el punto de vista del llamado de Dios al escoger el pueblo de Israel, o número dos, el llamado de Dios al ministerio. Y para esto entonces tenemos que hacer una diferencia entre ambos llamados. Miremos el texto sagrado en lo que Dios está hablando ahí, en el capítulo 11. Mire, el capítulo 11 de Romanos es uno de los capítulos de la Biblia que habla sobre el trato de Dios con Israel desde que lo parió, desde que lo fundó, desde los lomos de Abraham, hasta ese momento en que Pablo sabe, hablándole a la iglesia, que el pueblo ha rechazado al Mesías, ha rechazado a Jesús como su líder máximo. Claro, aquí entonces habría que establecer otro estudio del por qué el pueblo de Israel rechazó al Mesías, pero bueno, ya eso sería otro tema. Ahora, Dios está diciendo a través del apóstol San Pablo a ese grupo de judíos y a la iglesia gentil que había creído que Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel y que el llamado de Dios al pueblo de Israel para ser su pueblo no sería irrevocable nunca. Es decir, que Dios cumpliría los propósitos eternos que tiene con Israel, e Israel tendrá en el futuro una reconciliación nacional con Dios.
Ahora, dentro de la iglesia pueden haber judíos, gentiles, griegos, de toda raza son parte de la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es de toda tribu, nación, pueblo, lengua. Pero el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió de los lomos de Abraham con el fin de que le honrara, le adorara, diera a conocer al verdadero Dios a las naciones del mundo de aquel tiempo y por último, que el pueblo de Israel pariera al mundo, el Salvador del mundo, el Mesías. Y por eso nosotros agradecemos a Israel, inclusive siendo el pueblo de Dios Israel y las bendiciones de Dios que son irrevocables para Israel. Nosotros bendecimos a Israel Amén. y oramos por Israel esperando que como nación, escuche, como nación, porque hay miles y miles de judíos que han profesado la fe en Cristo, que Cristo es su Señor y Salvador, y que ya no se les mira como nación, se les mira como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, como judíos también. Ahora, como nación, Dios los llamó. Como Santo. nación, Dios los parió. Como nación, Dios los formó y los fundó desde los lomos de Abraham. El llamado de Dios con Israel para ser su pueblo es irrevocable. Será el pueblo de Dios. Y Dios tratará con Israel. Ya saben ustedes, cuando la iglesia se vaya, entonces Dios tratará con Israel y el pueblo de Israel cumplirá la última de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, que todavía falta una semana en términos de años, que serán 7 años, y ahí Dios hace esa apertura. Una vez la iglesia se vaya, Dios tratará nuevamente con Israel. Cuando miramos que los regalos de Dios y el llamamiento de Dios para Israel, Dios no lo ha olvidado, no lo olvidará, y Dios tratará con Israel una vez la iglesia sea levantada. Ahora, cuando lo miramos desde el punto de vista ministerial, que es totalmente distinto, pastor, y si alguien Dios lo llamó al pastorado, lo puede echar a un lado de nuevo. Mira, entendamos que nunca, nunca Dios va a obligar a nadie, ni ejercer ministerio en el corazón y en la vida de alguien que no se rinda. Por eso te dije al principio que es importante rendirnos sobre el altar, morir a nosotros mismos para que podamos responder al llamado. Ahora, hay gente que ha respondido al llamado de Dios, pero nosotros tenemos un gran problema. Y es que nosotros, si no nos consagramos sobre el altar día a día, podemos cometer grandes errores y podemos inclusive permitir que la vieja naturaleza, que es esta carne, se levante y nos traicione para tomar las decisiones más nefastas y más tristes que un ser humano puede tomar. Porque Dios va a respetar tu voluntad, no la va a violentar. Tú serás siempre tú. Y cuando te das de lleno al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabajará contigo y todas las funciones ministeriales serán guiadas por el Espíritu Santo, pero la parte humana estará ahí siempre. Y hay gente que son como Esaú. Hay gente que desprecian lo grandioso de la primogenitura del ministerio, gente que han sido muy usados, gente que han hecho un trabajo excelente por el ministerio, por la obra del Señor, pero luego han sido engañados como fue engañado Esaú, que no permaneció firme. Fíjate que Esaú fue el primer rey de Israel y fue rey, perdóneme, Saúl, Saúl. fue el primer rey de Israel. Sí, Saúl, no Esaú, Saúl. Sí, primero hablé de Esaú que no amó su Tu primogenitura, primogenitura. pero
Sí, correcto. Pero que ahora, eh, cuando miramos a Saúl, el primer rey de Israel, gobernó 40 años. Los primeros 10 fueron bastante buenos, pero después de los 10 años, él hizo lo que quiso y fue desobediente y Dios lo desechó. Le dijo, no, con este no puedo contar. ¿Por qué? Porque él, en un acto de su propia voluntad, fue desobediente. Y después le echó la culpa al pueblo y después hizo como quiso y Dios dijo, no, 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 no. Lo más importante de lo que yo quería es que tu corazón fuera obediente, pero tú no tuviste ese principio de obediencia y por no obedecer a Dios y hacer lo que tú quisiste, le dice Samuel, Dios te ha desechado, te ha echado a un lado. Dios ya no cuenta contigo y se ha buscado otro que es conforme a su corazón. O sea que cuando hablamos del llamado de Dios al ministerio, mira, no es que Dios te eche a un lado, es que tú echaste a un lado tu profesión Amén. divina. No es que Dios te deseche, no es que Dios te eche a un lado a ti para buscar otro. No, 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 es que tú cometiste un grave error. Amaneciste en la cama que no es tuya. Tuviste en tu mano la chequera que no era tuya. Hiciste cosas y después le echaste la culpa al pueblo. Porque una de las tristezas que nos hemos encontrado en el liderazgo es líderes que cometen sus errores y que luego pues quieren echarle la culpa a todo el mundo y no quieren asumir su propia responsabilidad. Entonces, yo como ministro por 46 años he visto muchas cosas. He visto hombres buenos con un corazón noble, pero se descuidan y Satanás le da un zarpazo. Y lamentablemente, pues ya no pueden ejercer el ministerio pastoral porque lo echaron a perder todo. Fueron como Esaú que vendieron el pastorado, el ministerio, su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, pastora, ante si se puede perder o si es irrevocable el llamado, los dones, pues mi punto de vista es que tenemos que cuidarnos, a cuidar lo que Dios nos ha dado, porque sí, no somos nosotros indispensables, somos necesarios, somos importantes, pero déjame decirte algo, pastor y pastora, si tú no eres fiel en este llamado que Dios te ha hecho, déjame decirte que Dios buscará otro. Tu fidelidad debe tener prioridad sobre todo. Te fiel en todo para que un día escuches la voz de tu Dios decirte, lo hiciste bien, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Podemos ver que la desobediencia de Saúl, porque estas cosas no es de la noche a la mañana, sino que hay un patrón. O sea, desobedecen una vez y luego siguen. O sea, que hay una secuencia, ¿verdad? No es que, como usted dijo, que determinadamente y de momento Dios dice, no, yo te rechazo. Es la persona que rechaza a Dios. Es como aquellas personas que le dan la espalda a Dios y que de voluntad le dan la espalda y lo rechazan. Eso es como también viene siendo también con el llamado. Dios no obliga a nadie. Entonces, la persona a veces entienden, preguntan, pero ¿por qué Dios no me ama? ¿Por qué no? Porque se le da la espalda a Dios. Y Dios quiere, ¿verdad? Que voluntariamente nosotros hagamos las cosas para Dios, que lo hagamos con amor. Y como dijo Elías, como dijo usted, ¿verdad? Que le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Le dijo no solamente estoy aquí, o sea, puedes contar conmigo, pero también dice, Correcto. envíame, envíame a mí. Wow, esto está interesante, está poderoso, pastor, y como usted dijo, yo creo que sí, que esto va a tener que ser vamos a tener que hacerlo con otras partes, en otros momentos, continuar este tema, porque creo que Dios está desarrollando algo precioso con este tema.
Está interesantísimo. Yo estoy aquí que me estoy gozando y están viniéndome más ideas al respecto porque hay mucha necesidad. Gloria a Dios, qué lindo, gloria a Jesús. Y Amén. creo que vamos a tener que seguir en la próxima, ¿verdad? Hablar acerca de los sufrimientos del ministerio, porque no todo Ujú. es flores. Pero de ese tema de también de los beneficios y los privilegios de ser pastor, ese otro tema que tenemos que considerarlo, porque el llamado es algo precioso y como hablamos desde el principio, que Dios cambia el corazón. Y ya el enfoque de un llamado de Dios, no llamado por el hombre, porque muchos se llaman y buenas cosas desean, pero la cosa es que tiene que ser un llamado divino. Esto para tratar con multitudes, tratar con personas con vida, tiene que ser un llamado divino, porque llamarse uno mismo es un peligro, es algo fuerte, porque entonces hay una desviación de lo que Dios quiere hacer a través de uno, ¿verdad? Entonces ya viene siendo no una voluntad entregada a Dios, sino una voluntad propia. Y eso es algo bien delicado. El que lo desee es Es bueno, correcto. el que lo desee es Ujú. bueno, pero cuando llegan los momentos difíciles, pues, bueno, la misericordia de Dios. Gloria a Jesús. No sé si tiene algo Sí. más que compartir, pastor, porque no Pues le mira, oigo. pastora, Ujú, ampliando un poquito ese pensamiento que estás ujú, diciendo, tal vez para ir cerrando, quiero establecer algo bien importante. amén. Lo que tiene que ver con el ministerio, eh, de los ministerios que Dios pues ha establecido, um, no puede ser que alguien piense que él mismo se puede poner, porque le gustó al pastor, le gustó al joven, le gustó al hermano, le gustó a la hermana, pensó que el pastorado, porque no entienden lo que es, no entienden. Así es. La gente nos ve predicando, la gente nos ve contento, pero la gente dice, wow, yo quiero ser como el pastor, quiero ser pastor, y eso está bueno, pero hay gente que de verdad no entienden. Entonces, lo primero de lo primero es que esto no se trata de que nosotros mismos querramos establecernos a la fuerza, porque si Dios te llama, Dios te va a dar el paquete completo, te va a dar la cajita, te va a Santo. dar todo lo que tú necesitas para ejercer efectivamente un ministerio pastoral. Si Dios te llama, si Dios te escoge, Dios te va a decir a ti lo mismo que le dijo a Moisés. Dios le dijo, pero Moisés, pero estate tranquilo, si yo voy a hacer en tu boca. Es más, yo te enseñaré lo que tú tienes que hablar, Moisés, cuando Moisés se excusa. Aleluya. Y Dios le dice, mira, no, espérate, si es que no se trata de ti, te estoy llamando yo y yo voy a estar contigo. Es más, te voy a poner Aleluya. ayudantes al lado tuyo, te voy a poner ayudante, te voy a poner a Aarón, tu hermano, para que esté contigo y sea tu voz. Santo. Entonces, cuando Dios llama, Dios te va a capacitar y no vas a salir corriendo desanimado, desorientado. El pastor que comenzó él mismo se creía que esto era muy fácil, allá dividió la iglesia, se llevó 5 o 6 hermanos, estableció su propia congregación y duró 2 años o 3 porque después se deshizo la congregación porque él no tenía un llamado para eso, o si tenía un llamado, no era el tiempo de Dios para él hacer lo que hizo. Eso es muy triste, ¿no? Personas que piensan que tienen un llamado y que se encuentran con la mamá de Jacob que lo anima, que le dice tú puedes, vamos aquí a engañar a unos cuantos, te vamos a disfrazar, te vamos a poner la ropita de tu hermano, y tú vas a oler con tu hermano y aquí vamos a engañar a tu papá para que te bendiga y que tú puedas salir al ministerio pastoral. No, señores, no es así. Te tiene que llamar el Señor porque el que te llamó te va a respaldar. Pero si Él no te llamó,
y tú te llamaste y tú te pusiste por tu cuenta, cuando venga el momento difícil, cuando venga el momento duro, tú vas a estar en problemas, ¿ok? Así que lo mejor que podemos hacer es ponernos en las manos del Señor. Si Dios quiere que tú seas pastor, Él te va a llamar. Si Dios quiere que tú seas diácono, Él te va a escoger. Si Dios quiere que tú seas el chofer del vehículo de la iglesia, Dios te va a escoger. Pero que lo que tú hagas dentro del cuerpo de Cristo, lo hagas con excelencia, lo hagas con alegría y lo hagas para Dios. No todos serán pastores. A lo mejor tú puedes ser un buen Josué, un segundo, Amén. no tiene que ser el primero. A lo mejor puede ser un buen Josué, que ayudes al pastor, que trabaje. No necesariamente tienes que ser el pastor. Pero a veces hay gente que son caprichosas y se ponen en la mente que ellos van a hacer, que ellos van a hacer y van a hacer y se echan a perder. Gente buena se echan a perder porque pudieron haber sido buenos ayudantes de la iglesia, del pastor, pero quisieron ser pastores. Y alguien se acercó al lado y le dice, oye, tú predicas bueno, cuando tú abras una iglesia avísame porque yo me voy contigo y te ayudo también. Señores, echaron a perder el muchacho, también que iba. Así que bueno, pastora, esperamos que Dios pueda ayudar, bendecir a toda la audiencia, a todos los que están escuchando, lo que escucharán más adelante, y permita el Señor que Dios siga y pueda contar con muchos de ustedes, hermanos y hermanas que están escuchando, que puedan poner sus vidas sobre el altar para que el Señor los use como Dios quiera. Y si quiere llamarlo al pastorado, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero haz Amén. las cosas bien. Haz las cosas bien, haz las cosas bien. Amén. Canaliza todo con tu padre espiritual, con tu pastor. ¿Ok? Así Excelente. que bendiciones. Excelente. No todos somos pastores, sino que también hay hay Aarón, hay un Josué, hay un Eliseo. Gloria a Dios. Es decir, que a todos, a de todo y para todos. Y que cuando el Señor llama, Él da las cualidades, Él da los dones, Él da los recursos. Gloria a Jesús. Y si hay alguno que está escuchando esta transmisión esta noche, que recuerde que fue Dios que le llamó y que lo que necesitas, el Señor te lo va a proveer. No estás solo, no estás sola, sino que si, como el Señor le llamó, Dios va a dar provisión a esa necesidad. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Acevedo, ¿verdad? Que no descuidar nuestra relación con Dios para no estar escuchando las voces, porque se levantan muchas voces, muchas personas que tienen mucho que decir. Y aún lo que están esperando, lo que están trabajando en la obra del Señor, no se ponga a estar escuchando voces, escuche la voz de Dios, que hay muchos que se especializan en eso. Ah, cuando Dios te ponga el ministerio, me llama para yo irme contigo. Tenga cuidado. Me gustó Sí. eso mucho porque se levantan muchos así, ¿verdad? Que comienzan a alimentar el ego a las otras personas. Y por supuesto, si usted está en el ministerio, usted está en el llamado, gloria a Jesús, yo me crié en los caminos del Señor y una de las cosas que mis pastores me enseñaron fue que la relación con Dios es lo primordial, es su tiempo esas disciplinas de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, no porque se vaya a predicar se vaya a predicar tal día, que solamente abran la Biblia para eso, sino que haya una disciplina de meterse en la palabra del Señor, esa disciplina de estudio, de oración, de ayuno, de vigilia, todas esas cosas no cambian. Eso funciona, como escuché a alguien que decir, eso funciona. Hasta el día de hoy eso sigue vigente, eso sigue funcionando, porque eso es darle el primado a Dios y buscar el consejo de Dios y buscar la voz de Dios para tener una dirección clara del llamado y el propósito por el cual Dios ha llamado. Así que ha sido un tiempo maravilloso escuchando de las experiencias, sentados aquí escuchando también las enseñanzas de un pastor que tiene mucho que dar. Así que recibimos su mensaje, ¿verdad? El mensaje de parte de Dios a través de él y su consejos
y sus enseñanzas en esta noche. Le damos gracias al Señor y le voy a pedir, por favor, que hagamos una oración y si es posible, si el pastor no la puede dirigir para aquellos que han escuchado este mensaje, pues sería de mucha bendición. Y no sé si alguien de los que están conectados le gustaría un comentario, decir algo antes de entregarle al pastor. Gloria a Dios. Continuamos, Muchas gracias, Pastora pastor. Judith. Gracias. Eh, Pastora, quiero cerrar trayendo una reflexión desde el corazón pastoral a aquellos pastores que nos escuchan o nos escucharán. Pastor querido, estamos ya al filo de este año 2025 y nos proyectamos a un nuevo año. Nuevo año que posiblemente estará lleno de grandes oportunidades para que nosotros podamos ejercer la pastoral de la manera correcta. Si hay un pastor que me está mirando ahora, me está escuchando y usted posiblemente comenzó un ministerio pastoral, pero no fue de la mejor forma porque hubo un rompimiento, posiblemente un grupo te animó y tú caíste en esta red y hiciste tu propia congregación. Y ahora ya llevas algunos años ahí y tú dices, pastor, no sé qué hacer, pero no he tenido el éxito que quiero. Mira, hay que remendar las redes rotas y ya tú estás pastoreando. No es que renuncies, no es que dejes el ministerio, pero puedes remendar las redes. ¿Qué hacer? Pide perdón a Dios, pide perdón a Amén. Dios primero porque comenzaste de la forma incorrecta. Segundo, pide perdón a tu colega, al pastor que posiblemente se sintió triste, traicionado, hubo un malentendido. Hay pastores que a veces ni se hablan, yo no lo puedo entender, pero bueno, sí me he dado con esto, pastores que no se hablan, que se están enojados, que aquel me llevó 5, que aquel me llevó el otro. A veces hay intención directa y a veces no hay ninguna maldad, no hay intención. Las ovejas se mueven como a veces como quieren. Pero si tú de tu corazón formaste una congregación hiriendo a otro pastor, llevando un grupo de ovejas, y ahora han pasado 1, 2, 3 años, mira, remienda las redes. Siempre hay oportunidad de pedir perdón, de decir al compañero, perdóname, de humillarse. No te quedes como si nada hubiera pasado. No, aquí no pasó nada. Sí pasó. Y es bueno que usted pueda resolver ese asunto, número 1. Número 2, si usted es un pastor que ha trabajado con todo su corazón y ha recibido este llamado de Dios y ahora va a enfrentar un nuevo año, inclusive estás pensando qué haré, cuál será la visión para este año, qué es el plan de Dios para nuestra congregación, cómo puedo alcanzar el plan de Dios para nuestra ciudad, para nuestra iglesia. Mira, lo primero que quiero recomendarte es que comiences este nuevo año no desde el púlpito. No comiences desde el púlpito, comienza desde tus aposentos, comienza desde tu lugar de humillación, desde tu lugar de oración. Enciérrate con Dios y Amén. abre tu corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu amigo, es Dios, es una persona que te entiende. Y dile, Espíritu Santo, dame guianza, dame dirección. Pon en mi corazón cómo yo voy a organizar el trabajo, cómo voy a organizar mi congregación en este año con mi corazón. Para que yo pueda tornar mi gente a Dios y podamos cumplir el propósito de Dios para mi ciudad. Y yo estoy seguro que Dios te va a revelar, que Dios te va a hablar a tu corazón, que Dios va a poner en tu corazón la estrategia, el plan de trabajo que vas a hacer. Dios lo va a poner en tu corazón. Amén. Y quién sabe si en algún momento podamos hablar de esto, ¿no? De los planes de Dios para mi ciudad, para mi congregación y tal vez algunas ideas entre todos para que podamos echar adelante el plan de Dios para nuestro ministerio, para nuestra ciudad, para nuestra congregación. Así que vamos a echarle ganas y ustedes que están allí, que son ovejas, pueden ser ovejas líderes,
por favor, ayuden a su pastor. Ayuden, ustedes son las manos, amén, del pastor, son los pies del pastor. Entonces, ayuden, colaboren para que el ministerio pastoral pueda echar adelante y alcanzar la visión que Dios ha puesto en el corazón de ese pastor. Así que vamos todos juntos a tornarnos a Dios en oración, y voy a orar por cada ministro, cada compañero, cada congregación, que el Señor les ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco este tiempo hermoso que hemos compartido desde nuestro corazón, desde tu palabra, a nuestra audiencia este consejo de tu palabra. Padre, gracias por cada hermano, hermana que está escuchando y que posteriormente escuchará esta plática que hemos tenido. Pido por cada ministro, hombre y mujer, pastores y pastoras, hombres y mujeres que tú has llamado, que tú has escogido en esta hora difícil que vivimos. Señor, unge a tu siervo y a tu sierva. Pon en su corazón el gran anhelo de volver al altar, al cuarto secreto, allí donde podemos tener conversación privada contigo. Padre, aliéntanos a cada uno de nosotros, los pastores, a tornarnos a ti, porque sabemos que esa es nuestra prioridad en este tiempo y en esta hora. Tú llamaste a los que tú quisiste para que estuvieran contigo. Ayúdanos a sacar ese tiempo para estar contigo. Que no nos dominen los afanes de esta vida, para que llegue turbación y lo difícil en nuestra vida. Ayúdanos, ayuda cada ministro, cada colega y compañero. Le pongo en tus manos en esta hora y declaro sobre cada uno de ellos tu fortaleza, tu gracia y favor. Dale luz, revelación de tu palabra y el plan de trabajo que está en tu corazón para este año 2026. Revélalo a tu siervo, pastor y pastora, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastora Judith Espaillat, a todos ustedes, la audiencia que nos ha dispensado con su audiencia. Muchísimas gracias, mi amor y mi cariño para todos ustedes. Amén. Gracias a usted por haber aceptado esta invitación y por haber sido de gran bendición y de edificación en esta preciosa noche. Así que Dios le bendiga a todos. Muchas feliz Navidad para esta semana que estaremos celebrando la Navidad y hasta la próxima. Gracias. Bye, gracias.